Cuéntenos, querido. Ya. Se me avisa cuando ya puedan ver la pantalla. Ya fue. Listo. Ahí ya está viendo, profe. Sí, se está viendo. Listo. Entonces a todos muy buenas noches. Yo soy Kylian David Mora, yo soy residente de neurocirugía de primer año de la Universidad Nacional de Colombia. El tema que vamos a tratar el día de hoy son contusiones cerebrales. La idea es hacer un repaso. Bueno, inicialmente vamos a fijarnos objetivos que son, digamos que el propósito que tenemos para esta charla el día de hoy. Vamos a hacer un repaso breve por la definición, la epidemiología y fisiopatología de esta entidad, las claves en el diagnóstico, el manejo inicial y sobre todo nos vamos a centrar en los nuevos estudios que hay sobre el tratamiento quirúrgico, mencionando por último algunos aspectos de unas nuevas perspectivas en el tratamiento de esta enfermedad y unas conclusiones finales. Como objetivos principales de esta charla, la idea es, como primera medida, comprender los mecanismos fisiopatológicos de la contusión cerebral y la importancia de esto es reconocer cuáles van a explicar sobre todo en la cuestión de la progresión de la contusión y el edema pericontusional, que es algo que vamos a hablar más adelante. Vamos a reconocer los patrones radiológicos de diagnóstico y cuáles lesiones asociadas presentan los pacientes que pueden hacer o propender al crecimiento de las contusiones, que a la larga pues, nos van a decir si vamos a iniciar un tratamiento conservador o el manejo quirúrgico. Como definición inicial de esta entidad, es una lesión postraumática primaria. Recordemos, como lo vimos ya en la charla previa, que las lesiones cerebrales las podemos dividir como primarias o secundarias. La contusión cerebral se define como una lesión postraumática primaria y su característica principal es un área de necrosis hemorrágica, principalmente por la ruptura de los capilares o de los vasos más pequeños de las crestas de las circunvoluciones cerebrales. Estas lesiones van a ser causadas por el golpe directo o por el contragolpe, que ya lo vamos a ver, del parénquima cerebral con la superficie interna del cráneo y también incluso puede presentarse con los repliegues de dura madre. En cuanto a la epidemiología, bueno, esto es algo que ya se tocó la charla pasada. Estas son unas cifras del Instituto de Medicina Legal con respecto a los casos de trauma craneoencefálico reportados en el año 2024. Propiamente no hay una epidemiología actual sobre las contusiones cerebrales en específico en el caso particular de Colombia, pero sí tenemos algunos estudios, por ejemplo, este estudio del 2023, que es un estudio en Irán, un estudio retrospectivo que evaluó pacientes desde el 2017 al 2020 con trauma craneoencefálico en relación con accidentes de tránsito, evaluaron 917 pacientes. El objetivo de esto era mirar la prevalencia de las lesiones que se veían o los hallazgos tomográficos de estos pacientes. Si se pueden dar cuenta, como ya les voy a mostrar aquí si están viendo el puntero, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, ahí se está viendo. Gracias. La gran mayoría de los traumas en esta cohorte de pacientes fueron traumas leves, entonces, por lo tanto, digamos que uno no se sorprende al ver que el 83% de estos pacientes no tuvieron lesiones en la tomografía. Pero vemos cuando empezamos a ver las lesiones primarias de estos pacientes, las contusiones cerebrales junto con la hemorragia subaracnoidea, ambas con un 22%, son las lesiones más frecuentes. Esto varía, ya vamos a ver que en otras series incluso pueden alcanzar entre el 50 y el 60% de pacientes que tengan presencia de contusiones cerebrales. Este estudio, que es un estudio de población pediátrica noruega, un estudio de cortes prospectivo, evaluó 82 pacientes, 42 con trauma moderado y 42 con trauma severo. Entonces vamos a ver que aquí el tipo de lesiones ya van a ser diferentes porque ya no estamos evaluando población con trauma leve. Y si nos sentamos específicamente en las contusiones cerebrales de todos los pacientes, de entre un Glasgow de 3 a 13, las contusiones cerebrales representan el 40%. Los pacientes con trauma moderado, definido como un Glasgow entre 9 y 12, son pacientes que presentan alrededor del 32% en esta cohorte prospectiva noruega. Y los pacientes con trauma craneoencefálico severo, incluso hasta el 49%, pueden presentar contusiones en el TAC. Entonces vemos aquí que si quitamos las fracturas de cráneo, que son las lesiones postraumáticas más frecuentes,
las contusiones cerebrales, dejando de lado las fracturas de cráneo, son las lesiones más prevalentes. De un estudio que se hizo, una base de datos china que recopiló alrededor de 7.145 pacientes con Glasgow entre 3 y 15, las lesiones cerebrales nuevamente, digamos que se correlacionaba bastante con lo que ya vimos anteriormente, y es que alrededor del 50% de los pacientes presentan contusiones cerebrales. En este caso de esta corte de pacientes, el mecanismo más frecuente donde se vieron las contusiones cerebrales son asociadas a la actividad deportiva. En la base de datos de Holanda que se recopiló para este mismo año, en el 2014, alrededor de 1.250 pacientes con trauma craneoencefálico, las contusiones representaron entre el 46 y el 74% de hallazgos postraumáticos en estos pacientes. Y vemos nuevamente que en el trauma craneoencefálico severo casi la mitad de los pacientes presentan contusiones cerebrales. Esta gráfica de aquí la traigo a colación porque nos relaciona la mortalidad o los desenlaces no favorables en los pacientes con respecto a las contusiones cerebrales. Vemos que los pacientes que no tienen contusiones cerebrales, esto es del estudio de la base de datos de China, tienen menos mortalidad y menos desenlaces favorables comparados con los pacientes que tienen una lesión o una sola contusión, y aún aumenta casi el doble la incidencia de mortalidad o desenlaces desfavorables en pacientes que tienen múltiples contusiones cerebrales. En cuanto a la fisiopatología, es conocido por nosotros que las contusiones cerebrales las podemos clasificar por lesiones de golpe y contragolpe. Comúnmente, aunque no es la regla y no se da en todos los casos, las contusiones por golpe se dan en el sitio directo de trauma. Y su mecanismo fisiopatológico es una deformación de los vasos, como ya lo mencionábamos, de la microvasculatura cortical y PA, los capilares sanguíneos, que se deforman tensilmente y posteriormente presentan una ruptura de los mismos. Las lesiones por contragolpe, por su parte, tienen una fisiopatología más relacionada con el movimiento translacional y angular, un movimiento de aceleración rotacional que presenta la cabeza posterior al trauma. Se ha estudiado o se describe un efecto de succión o de presión negativa que genera una cavitación en el sitio contralateral al golpe, por el cual se generan las lesiones de contragolpe. Es importante entender que estas lesiones son lesiones complejas, normalmente requieren vigilancia estricta y bastante monitorización, ya vamos a ver en qué casos, pero son lesiones dinámicas, quiere decir que son lesiones que normalmente pueden progresar en el tiempo. Hay unos casos específicos donde tienen más riesgos que otras, pero son lesiones en las que uno no se puede confiar en los pacientes. Hay eventos que perpetúan o que aumentan el riesgo de esa expansión progresiva, como por ejemplo el daño o la disrupción de la barrera hematoencefálica, que puede ser incluso uno de los más importantes, pero incluso también las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, como el infarto por compromiso de esa microcirculación que ya hablábamos anteriormente. Se describe que alrededor del 50% de los pacientes, esto digamos que es información tomada del libro de Humans en su última edición, donde se describe que el 50% de los pacientes presentan aumento de las contusiones en las primeras 24 horas, pero digamos que esto no se cumple, no es una regla general. Incluso vamos a ver más adelante que en varios estudios no es tanta la prevalencia, porque es decir, de 10 pacientes, 5 van a presentar aumento de contusiones, y normalmente en lo que uno ve en el contexto clínico no se correlaciona de la misma manera. Para entrar un poco a detalle sobre los daños, sobre el mecanismo fisiopatológico por el que las contusiones cerebrales progresan o hay daño del parénquima cerebral, hay que entender pues, el daño molecular que se ve relacionado en estos casos. Cuando se da la ruptura de los capilares o la microvasculatura cerebral, hay una liberación de factores tisulares que están asociados con la inflamación, con la respuesta inmune, que van a activar a la larga los receptores de inflamación o los receptores de daño, que se va a traducir a fin de cuentas en un aumento de esta sustancia, que es el factor de transcripción kappa beta. Esta proteína es una proteína que interviene en la vía de señalización de genes relacionados con la inflamación, con la respuesta inmune, con la proliferación celular y la apoptosis.
Este es uno de los factores más importantes, el ENF-kappa beta, pero hay una proteína que es la proteína o el factor específico 1, que también está relacionada con la fisiopatología. Estas dos proteínas mencionadas previamente se van a traducir al fin y al cabo dentro de su vía de mecanismos moleculares en un aumento del receptor de las sulfonilurias. Estos receptores de las sulfonilurias se traducen en un aumento de los receptores de las acuaporinas, que al final se van a traducir en un aumento del edema perilesional. El factor nuclear kappa beta, como ya lo vimos previamente, induce la apoptosis en estas células, y la proteína específica 1 se ha relacionado con la fragmentación de los capilares. Esto hace que el ambiente de una contusión cerebral sea muy propenso a continuar con el sangrado o incluso a progresar. En cuanto a la muerte celular, se ha estudiado que la muerte celular tanto de las neuronas como incluso las células gliales comienza de manera inmediata después de que el paciente presenta el trauma craneoencefálico. Esto, digamos que el mecanismo por el cual se produce es un aumento de la liberación de citoquinas, de quimioquinas, de reactantes o especies reactivas de oxígeno y de proteasas. Hay un efecto que se ha descrito de manera amplia y es el fenómeno de excitotoxicidad, en el que hay una activación, una hiperactivación de los canales de glutamato de NMDA, con lo que se traduce en un aumento de flujo de calcio intracelular y sodio. El calcio aumenta la vía de la apoptosis y el sodio arrastra agua con el consecuente edema celular. Y se describe que hay asimismo un eflujo de calcio al espacio extracelular que normalmente puede traducirse en edema astrocítico. De aquí, de esta imagen, es importante entender que, como mencionábamos previamente, la barrera del daño de la barrera hematoencefálica es un factor muy importante porque es el que nos va a relacionar con el edema vasogénico que conocemos normalmente, que es característico de estas contusiones, de estas lesiones postraumáticas. Ese daño de la barrera hematoencefálica, al fin de cuentas, se traduce en un aumento de la infiltración de los leucocitos o de las células blancas, que al final se va a traducir en aumento del edema vasogénico y los procesos de astrogliosis. Entonces, en correlación con esto que hablábamos previamente, se ha descrito que del tercer al quinto día, esa invasión extravascular de los polimorfonucleares aumenta. Si bien empieza a los pocos minutos del trauma, entre el tercer y quinto día presenta un pico de extravasación de células. Esto lo podemos relacionar con el pico temporal de edema postcontusional, que normalmente inicia en las primeras 12 a 24 horas, pero alcanza su máximo nivel entre el tercer a quinto día. Incluso en algunas contusiones cerebrales puede progresar entre el séptimo y décimo día. Esto es importante entenderlo porque normalmente esto es algo que nos va a indicar el tiempo de vigilancia que nosotros tenemos que tener en los pacientes, que pueda tener una contusión, una lesión de necrosis hemorrágica en el parénquima, pero entre el tercer al quinto día el edema vasogénico puede aumentar ese efecto compresivo o incluso puede deteriorar al paciente cambiando nuestra conducta. Esta imagen que vemos aquí en el lado izquierdo es una imagen de un paciente que tenemos en el momento hospitalizado en el hospital de Kennedy, un paciente con una contusión temporal, y vemos que se ve como esta lesión hiperdensa en la tomografía en el corte axial, y vemos el edema vasogénico pericontusional como la zona hipodensa que se representa alrededor. Si bien en algunos casos es difícil distinguir porque el edema vasogénico, como conocemos y ya se revisó previamente, tiene un patrón digitiforme, también se ha visto que las contusiones cerebrales en sus primeras fases, los primeros días post-trauma, tienen un edema citotóxico asociado, que se explica por el daño y la disfunción del flujo sanguíneo cerebral, que a fin de cuentas nos va a llevar a una disfunción de la bomba sodio-potasio ATPase. Es importante también reconocer el flujo sanguíneo cerebral. Normalmente, para tener unos datos específicos del flujo sanguíneo cerebral, la muerte neuronal se produce cuando el flujo cae por debajo de los 8 mililitros por 100 gramos de tejido. Ese tejido puede ser recuperable si el flujo sanguíneo se encuentra entre 9 y 18 mililitros por 100 gramos de tejido,
y se ha descrito que esta zona de flujo hipoperfundida pericontusional disminuye en las primeras 3 horas, pero si se prolonga o si no se controla o se da un manejo médico adecuado, puede incluso incrementar a las 6 horas. Dentro propiamente de una contusión cerebral se han hecho estudios, se ha medido el flujo sanguíneo cerebral en el core, en el núcleo de la contusión, y se ha establecido un valor cercano a los 4.7 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido. Y si recordamos, como hablamos anteriormente, la muerte neuronal ocurre de manera irreversible por debajo de los 8 mililitros. Quiere decir que este core de la contusión cerebral, por defecto, sí o sí, es tejido neuronal que se va a perder. Pero la importancia radica es que en el tejido pericontusional, que es el tejido edematoso, el flujo sanguíneo cerebral medido se ha estimado entre 16 y 18 mililitros por 100 gramos de tejido. Quiere decir que lo podemos recuperar con el manejo médico que hagamos con estas contusiones. Traigo este estudio, que es un estudio que se hizo en modelos murinos, con el que se correlaciona lo que estamos hablando previamente del flujo cerebral. Incluso también nos muestra algunas interacciones entre el daño cortical, la apoptosis y la vasculatura cerebral. En este estudio usaron ratones adultos bajo anestesia general, hicieron una craneotomía en la corteza parietal izquierda, en un punto específico, 2 milímetros posterolateral al bregma y 1 milímetro de profundidad, con un craneotomo estereotáctico guiado. Y después de realizar el trauma en estos ratones, fueron sacrificados a las 5 horas, un día de trauma, tercero, séptimo, 14, a los 30 y a los 60 días de trauma, y fueron comparados con ratones control que no presentaron trauma. El objetivo de este estudio fue medir las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Se tuvo un valor basal previo al trauma y luego los valores se fueron tomando respectivamente conforme la población era sacrificada. Se hizo usando un Doppler flujómetro láser, y el objetivo era, adicional de medir la alteración en el flujo sanguíneo cerebral, era medir la respuesta vascular y la muerte celular. Ya una vez sacrificados los ratones, pues eran fijados, disecados y los cerebros eran cortados, y posteriormente se analizaban con anticuerpos específicos contra proteínas neuronales como la proteína ácida glial fibrilar, contra los astrocitos, neuronas maduras, la lámina basal de la microvasculatura, a los cuales les unían después un anticuerpo con un fluoróforo marcado para poder identificarlo. ¿Qué encontraron en este estudio? Que inmediatamente posterior al trauma, aquí por ejemplo en la gráfica tenemos el estado basal del flujo sanguíneo cerebral, pero inmediatamente o incluso cuando se estaba produciendo los impactos corticales, la reducción del flujo fue alrededor del 34% con significancia estadística. Alcanzó el punto más bajo a las 3 horas, alrededor del 53% del valor inicial se redujo, y empezó a ascender o a recuperar los valores entre el primero y el tercer día, normalizando valores al día 30. Midieron también la progresión de la lesión, el porcentaje de la lesión de la contusión con respecto al hemisferio analizado, y se dieron cuenta que en el momento en el que más tejido cerebral comprometido por la contusión se encontraba alrededor del día tercero. Posteriormente, la zona de este día tercero se correlaciona tanto con el core como el área pericontusional. Por eso vemos que al día séptimo y de ahí en adelante el tejido incluso puede llegar a recuperarse, pero siempre va a haber un tejido cicatrizal necrótico que no se recupera por la muerte celular específica. Y si analizamos en esta gráfica que se denomina en la gráfica C, comparamos las barras grises, que son las barras de la región pericontusional, vemos que alrededor del tercer día hay un aumento de esta área, que ya hablamos previamente que se traduce con la infiltración de las células blancas, y conforme pasa el tiempo y la evolución natural de esta entidad, el tejido pericontusional tiende a disminuir. Finalmente, en este estudio hicieron una marcación de las células de la apoptosis. Lo hicieron midiendo un marcador que se llama túnel Me Plus. dijiste que sí, por favor. A las 5 horas, al primer día, al tercer día y el resto de días que ya mencioné previamente, y se dan cuenta de que hay un aumento de las neuronas de
la muerte, de la apoptosis neuronal, hacia el tercer día, que se correlaciona incluso en las zonas periféricas del área contusional. En cuanto al diagnóstico de esta entidad, podemos definir lo que, bueno, digamos que la herramienta más importante o más comúnmente usada es la tomografía de cráneo simple. Se ha reportado que tiene un valor predictivo negativo alrededor del 99.7%, quiere decir que si yo no veo una contusión en la tomografía, lo más probable es que el paciente no la tenga. Digo lo más probable porque ya como vamos a comentar más adelante, el valor de la resonancia en las contusiones más pequeñas o puntiformes, pues digamos que tiene mayor sensibilidad para detectarlas. Ahora, esto no significa o que se traduce en, pues así, en el impacto clínico que tienen los pacientes, sobre todo por el tamaño de estas lesiones. En la tomografía, que como comentábamos era el estudio de preferencia en trauma craneoencefálico, vemos las contusiones cerebrales como un área focal de hemorragia que se ven lesiones hiperdensas, irregulares, sobre todo ubicadas hacia los accidentes óseos de la base del cráneo, con un edema pericontusional que puede ser edema citotóxico o vasogénico dependiendo del momento del trauma que lo estemos analizando. Principalmente estas contusiones son lesiones propiamente corticales, aunque también pueden comprometer, dependiendo de la profundidad, áreas córtico-subcorticales. Se puede escribir un patrón en sal y pimienta, que son áreas moteadas de densidades mixtas. La sal propiamente la describirían como las lesiones, la lesión hemorrágica propiamente hiperdensa. Y la pimienta son esos focos hipodensos que están alrededor de la lesión. En cuanto a su localización, como mencionábamos, son lesiones que se encuentran más adyacentes a la cara interna del cráneo, a los accidentes anatómicos óseos, y el sitio más frecuente de estas lesiones, de las contusiones cerebrales, es en la región temporal, hacia el ala mayor del esfenoides o el peñasco del temporal. Más o menos en un 50% se ha descrito que se encuentran estas lesiones. El segundo sitio anatómico en frecuencia son en la región frontal, principalmente en los giros orbitofrontal y en las regiones adyacentes a la lámina cribiforme y el techo de la órbita. Menos común las lesiones en el lóbulo parietal y occipital, y aún menos frecuentes en el cerebelo, que reportan alrededor del 10%. Esas son imágenes del libro de Humans, donde nos muestran unas contusiones agudas, y digamos que el propósito aquí es graficar que estas lesiones se presentan sobre todo hacia la base del cráneo en los accidentes anatómicos óseos, y mostramos los dos sitios de mayor frecuencia: el lóbulo temporal, en este caso el lóbulo temporal derecho hacia el peñasco del temporal, y aquí contusiones múltiples bifrontales de predominio del lado izquierdo. La tomografía contrastada tiene un valor específico en las contusiones. Si bien esta imagen que pongo en el lado izquierdo no corresponde específicamente a una contusión, pero la traigo a colación para mostrar algo que se llama el spot sign, que es una extravasación específica puntiforme del medio de contraste cuando le hacemos al paciente un angio-TAC o un TAC contrastado. Digamos que esto se ha correlacionado, igual que en el hematoma intraparenquimatoso, se ha extrapolado de que el paciente que puede presentar este signo radiológico puede presentar una progresión de la contusión cerebral. Y en el contraste también hay que tener presente que en las fases subagudas, en especial de las contusiones, pueden haber realces periféricos al medio de contraste, sobre todo por el aumento de la proliferación de los nodos capilares o la microvasculatura, que nos pueden incluso, si no tenemos un contexto clínico específico, obligar a descartar diagnósticos diferenciales como lesiones tumorales o incluso lesiones de etiología infecciosa. ¿Cómo hacemos o cómo se ha estandarizado la medición de estas lesiones? Porque como vamos a ver más adelante, el tamaño es algo importante en este tipo de lesiones postraumáticas. La idea es medir en un corte axial tanto el ancho como el largo de la lesión en centímetros, y en un corte coronal, si lo tenemos disponible, o contando el número de cortes axiales, medir el alto de la lesión. Una vez tengamos estos tres valores, la idea es multiplicarlos y dividirlo por 2. Entonces, en este caso,
propiamente, que es también un paciente de nuestro servicio de neurocirugía del Hospital de Kennedy. Esta contusión frontal del lado derecho mide 5.5 centímetros cúbicos, haciendo la multiplicación de estos tres valores y al final dividiendo el resultado entre dos. Como mencionábamos anteriormente, la resonancia, si bien no es la imagen de elección en el trauma craneoencefálico ni tampoco en las contusiones cerebrales, por dada la alta sensibilidad de la tomografía para detectar estas lesiones, pues tiene valor e importancia la resonancia en las contusiones pequeñas. Incluso se ha demostrado una sensibilidad del 98% para contusiones menores de 3 milímetros. Esto, digamos, que tiene validez o importancia sobre todo en los casos donde uno sospecha una lesión axonal difusa, que incluso es otro espectro, otra entidad, pero con respecto a las contusiones cerebrales, pues aporta una información adicional, pero en los pacientes donde la tomografía incluso pueda salir normal. Pero como mencioné previamente, la tomografía de cráneo tiene una alta sensibilidad para el estudio de esta entidad. Entonces vamos a entrar a definir qué factores nos van a ayudar a predecir o nos pueden favorecer la predicción del crecimiento de una contusión cerebral, que es a la larga lo que nos interesa en el contexto clínico del paciente. ¿Qué paciente muy probablemente tenga que estar más pendiente o lo tenga que vigilar más o dar un tiempo mayor de vigilancia neurológica porque tiene riesgo de progresión cerebral? Para esto hay varios estudios que se han realizado. Uno de los estudios más mencionados, este estudio del 2021 en Neurocritical Care. Se hizo una revisión clínica de 17 estudios donde estudiaron varias cohortes de contusiones cerebrales desde 2006 al 2019 y que se reporta de manera general con esta entidad que las contusiones cerebrales son las lesiones que más presentan crecimiento en comparativa con las otras lesiones extraxiales, específicamente que los hematomas epidurales y subdurales. Quiere decir que es más probable que una contusión cerebral aumente de tamaño que un epidural o un subdural lo haga. La mayoría de las personas o los pacientes que presentan progresión lo hacen en las primeras 24 horas, que se correlaciona con el dato que habíamos indicado previamente, pero aquí varía bastante el porcentaje de pacientes que puedan presentarlo. Se describe entre un 16 o un 75%. Esto, digamos que este valor tan alto, esta diferencia tan alta radica en que en los estudios que se analizaron no hay una estandarización completa de qué se definía como una progresión. En algunos estudios la progresión incluso la definían con un aumento del 5%, en otros el 50%, pero como regla general en la gran mayoría de estos estudios analizados, la progresión se definió como un aumento de un 30% o 12.5 cc de volumen. Esto es otro aspecto importante que mencionan en varios artículos y es que tiene mayor indicativo o que me va a decir más probablemente que una lesión pueda progresar, si medir la progresión en términos de porcentaje o si medir el valor absoluto en términos de volumen. Esto no se ha estandarizado, por eso la heterogeneidad en estos datos en los diferentes estudios. Esto ya es algo que habíamos hablado previamente, los factores por los cuales la lesión de la contusión pueden progresar y están en relación con que la zona de penumbra traumática que ya mencionamos previamente es esa lesión que es susceptible de aumentar su tamaño o es, digamos, la zona donde la contusión pudiese progresar en relación con los dos factores, el NF-kappa beta y la proteína específica 1. Entonces, a grandes rasgos, esta revisión nos dice que hay factores clínicos y factores radiológicos que nos pueden hacer sospechar de progresión de la contusión. En cuanto a los factores demográficos, se ha reportado que los pacientes que tengan fragilidad capilar y pacientes con el sexo masculino son más propensos a que crezcan las contusiones cerebrales. Esto por un factor protector que tiene las hormonas femeninas en la estabilización de la membrana, hace menos probable que el sexo femenino progrese la contusión. La hipertensión arterial, un 4.5 veces aumento del riesgo de progresión de la contusión y el consumo del cigarrillo alrededor de 6 veces riesgo para aumentar la contusión. En cuanto a los predictores clínicos, los pacientes estudiados con Glasgow menor a 8 o incluso 5, reportados también en estas revisiones, hacen más susceptible de progresión de la lesión.
En cuanto al mecanismo de la contusión, en esta revisión se vio que era más frecuente las caídas que los accidentes de tránsito, pero esto puede estar sesgado porque la población que se analizó fue población mayor que está más propensa a las caídas que la población joven, que normalmente el mecanismo de trauma son accidentes de tránsito. La coagulopatía de los pacientes que presentaron un INR por encima de 1.2 tienen 3 veces más riesgo, y los pacientes con un conteo de plaquetas por debajo de 100.000 tienen 6 veces más riesgo. Algo curioso, tal vez que no se pensaba, es que el conteo de triglicéridos por debajo de 150 puede aumentar el riesgo en 4 veces, y esto normalmente lo explican porque se asume que hay una mayor fragilidad de la membrana celular que está compuesta por triglicéridos en su mayoría. Mencionan en este estudio que no encontraron una relación propia con el alcohol, pero digamos que algo que nosotros hemos visto en la práctica clínica, que no es propiamente el ámbito de neurocirugía, pero los pacientes que tienden a tener un consumo prolongado crónico de alcohol, pues pueden cursar con alteraciones hepáticas que los favorezcan a padecer trastornos de la hemostasia. Pacientes que fuesen llevados a cranectomía descompresiva vieron un aumento de las contusiones entre el 13 e incluso al 58% de los pacientes. Esto lo explican por una pérdida del efecto tampón que hace normalmente el cráneo. Una pérdida de ese vacío que se tenía, la diferencia de presiones, hace que pudiese aumentar la contusión cerebral. En cuanto a los predictores radiológicos, uno que se ha estudiado es el tiempo inicial del toma del TAC. Tiene sentido porque si tomamos una tomografía en la primera hora en los pacientes con trauma, muy probablemente entre 30 a 60 minutos, muy probablemente las lesiones empiecen a tomar su curso, a instaurarse, y las veamos de un menor diámetro del que normalmente veríamos si tomásemos una tomografía posterior. En cuanto al tamaño de la contusión, las contusiones mayores de 20 cc aumentaron 5 veces el riesgo de progresar, y contusiones menores de 4 cc no progresaron con una sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 95% con una especificidad del 75%. En cuanto a la localización, las lesiones frontales son las que tienen más riesgo de crecer, 1.5 veces. Las lesiones múltiples o bilaterales, como es el caso de esta imagen de otro paciente que tuvimos en el servicio, tienen más riesgo de crecer, 3 veces más. Y las lesiones por contragolpe son más frecuentes que crezcan que las lesiones por golpe en el sitio directo del trauma. En cuanto a las lesiones asociadas que pueda tener el paciente y me indiquen que pueda crecer la contusión, se ha visto que la hemorragia subaracnoidea es el predictor radiológico más fuerte. Incluso puede llegar hasta aumentar 6 veces el riesgo de progresión. Los hematomas subdurales, de 2 a 3 veces riesgo de aumentar la contusión en contusiones mayores de 5 cc. Lo que mencionábamos previamente, la extravasación al medio de contraste o el spot sync, reportan que tiene una sensibilidad que, si bien no es, y especificidad que, si bien no son tan altas, nos pueden sugerir o hacer pensar que un paciente con una extravasación al medio de contraste pudiese progresar. Tiene un valor predictivo negativo relativamente bueno, alrededor del 90%, quiere decir que si el paciente no lo presenta, probablemente esa contusión no vaya a progresar. Estos son como los predictores demográficos y radiológicos más importantes que se hicieron en el estudio del 2021, y algo que quiero rescatar inmediatamente de estos estudios analizados es este algoritmo de uno de los estudios que se tomaron. Y es un algoritmo que nos dice qué podríamos o cómo podríamos llevar al paciente con contusiones dependiendo del volumen de la contusión y del GLADU que presente. En este caso, por ejemplo, si el paciente presenta un Glasgow disminuido y tenemos ya obtuvimos una tomografía, pues hay que verificar si se cumple criterios o no para el posicionamiento de monitoría de presión intracraneana, o si en su defecto está indicado el manejo quirúrgico de entrada. Los pacientes que tienen un buen Glasgow, un Glasgow de 15, o que mejoran su Glasgow posterior al manejo inicial en la sala de emergencias, vamos a medir las contusiones menores de 10 cc. Si el paciente no tiene ninguno de estos predictores que ya vimos previamente, como la hemorragia subaracnoidea, o incluso que en este estudio se estudió el hematoma epidural,
Si el paciente tiene estas lesiones asociadas que puedan sugerirnos un riesgo de progresión, hay que repetir la tomografía en 24 horas. Si el paciente no tiene hematoma subdural o un hematoma epidural, yo puedo observar a ese paciente por 24 horas y después darle un alta en específico de la monitorización intensiva si el paciente se encuentra estable. Contusiones mayores de 10 cc, recomiendan repetir la tomografía en 24 horas. Y dependiendo pues de los hallazgos que se encuentren, vamos a definir si el paciente es susceptible de manejo quirúrgico en cuanto haya aumentado la contusión, o si podemos observar el paciente, en dado caso de que la contusión mayor a 10 cc esté estable, lo podemos observar 1 a 2 días en monitoría intensiva y después traslado a sala general. Dentro de los estudios de progresión, tenemos este estudio que es uno de los estudios más recientes, un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo en relación con este tema. Tomaron 8 artículos, 4 de casos y controles y 4 estudios de cohortes con una población de 2.543 pacientes. Definieron progresión, o se vio la progresión en este metaanálisis o revisión sistemática entre el 5 y 12% en valores absolutos, y en valores relativos alrededor del 33% fue definido como progresión. ¿Qué encontraron aquí? Digamos que puede parecer un poco, digamos que difícil o cargada esta diapositiva, pero la idea es entender en estos forest plot, digamos que el riesgo, el OR que tienen las distintas lesiones. En la tabla de arriba, en la gráfica de arriba, lo que se está estudiando es la presencia de hemorragia subaracnoidea. Todas las imágenes que vamos a mostrar de estos primeros 4 factores aumentan el riesgo de progresión de una contusión. En el contexto de la hemorragia subaracnoidea, para este metaanálisis se fijó, o los cálculos dieron un OR de 3.28. Y en relación con el hematoma subdural, también se vio una significancia estadística, un OR de 4.35 para progresión de las contusiones. Lo mismo para el hematoma epidural, con un OR de 1.4, un poco menos que los demás, y digamos que es curioso porque habíamos visto previamente la extravasación al medio de contraste, es este último diagrama, que nos muestra que de todas las 4 entidades que aumentaron que documentaron o se asocian con el riesgo de progresión, la extravasación al medio de contraste es la que mayor OR tiene, por lo menos en este estudio y este metaanálisis. La presencia de fracturas no se relacionó, no hay una significancia estadística para decir que la presencia de unas fracturas aumente la contusión cerebral. En cuanto al manejo inicial de estas lesiones, bueno, digamos que esto se solapa mucho con el tema que vimos en la charla pasada, porque los pacientes con contusiones cerebrales son obviamente pacientes en el contexto de un trauma craneoencefálico que tienen medidas y tratamiento generales del paciente. Esto ya se habló y se describió de manera adecuada en la charla anterior, pero digamos que lo importante de aquí para señalar muy puntual es que el manejo de estas lesiones tiene que ser guiado según el estado neurológico del paciente. Obviamente no va a ser el mismo manejo un trauma con un paciente en Glasgow 15 que un paciente con Glasgow 12 o incluso Glasgow 8. Importante en este tipo de lesiones, sobre todo para prevenir el aumento de la zona pericontusional y poder rescatar esa zona con un adecuado flujo sanguíneo cerebral, es prevenir la hipotensión con las metas de presión arterial o presión arterial media que vimos previamente según la autorregulación cerebral, y prevenir la hipoxia. Esto a fin de cuentas como lo mencioné, de preservar la presión de perfusión cerebral. El uso de anticonvulsivantes ya también se discutió en la charla. Específicamente estas lesiones, las contusiones cerebrales propenden o tienen mayor riesgo de crisis postraumáticas tempranas, por lo tanto el uso de los anticonvulsivantes estarían indicados, sin embargo pues solamente en los primeros 7 días como se comentó ya previamente. En dado caso se pudiesen usar las soluciones de terapia hiperosmolar o hipertónica, digamos que esto con el fin de impactar sobre todo en las primeras fases que se observa un edema citotóxico, de predominio citotóxico por la disminución del flujo sanguíneo cerebral, aunque está debatido el uso de este tipo de soluciones
porque se consideran algunos casos, aunque no se ha demostrado que pudiesen, por la disminución del volumen del parénquima cerebral, aumentar la lesión, la contusión cerebral. Ya para entrar puntual en el contexto de la contusión y medicamentos específicos, ha sido debatido el uso de los esteroides. Esto se sabe que en trauma craneoencefálico ya está comprobado. En pacientes con trauma craneoencefálico no se recomienda de manera rutinaria el uso de esteroides de metilprednisolona o de dexametasona, que ya se estudió. Sin embargo, hay digamos que un campo específico dentro de las contusiones cerebrales donde los esteroides pueden ser bastante útiles, y es en esas fases donde el edema vasogénico empieza a aumentar, que ya vimos que se relaciona con el tercer a quinto día de aumento de extravasación de las células sanguíneas. Es ahí donde la dexametasona pudiese tener un factor protector con la barrera hematoencefálica y tratar de disminuir el edema pericontusional. Este es un estudio que se empezó a hacer en el 2021, el DEXCON Trial. Es un estudio que aún no ha finalizado, según la base de datos de estudios de los Estados Unidos, estaba para entregar resultados el año pasado, en marzo, hace un año, pero todavía no se tienen estudios de resultados de este estudio. Pero para tenerlo en cuenta, porque digamos es un estudio que parece tener una base metodológica bastante robusta, dado que es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, triple ciego, con placebo control, pues digamos que vale la pena tenerlo en el panorama y en seguimiento para los resultados que pueda dar. El objetivo de esto fue ver la utilidad de la dexametasona para el tratamiento de los pacientes con contusiones cerebrales y el edema pericontusional. El esquema propuesto son ciclos cortos, más o menos, aquí se definen cortos como 10 días, y la idea es hacer dosis descendente, cada 2 días ir reduciendo la dosis hasta hacer una suspensión del medicamento. Los desenlaces que pretenden valorar es el goce, los desenlaces en cuanto a la escala de resultados de Glasgow, al primero y a los 6 meses posterior al trauma. Y desenlaces secundarios, episodios de deterioro neurológico de estos pacientes, síntomas asociados, principalmente el volumen del edema pericontusional antes y después de 12 días del tratamiento, y si hay correlación o no mejoría en las pruebas neuropsicológicas de estos pacientes. Pero como comentamos, este estudio hasta ahora en el momento no ha dado resultados, todavía incluso no hay información sobre si continúa en curso. Sí hay un estudio publicado con respecto al efecto de la dexametasona en el edema vasogénico pericontusional, pero es un estudio no clínico, sino el objetivo de este estudio es mirar en las imágenes de resonancia magnética por tensor de difusión si hay una disminución o no del volumen pericontusional. Es un estudio observacional con 30 pacientes, usaron esquemas de también 10 días de dexametasona, con titulación 1 miligramo cada 8 horas como dosis final. Los pacientes con corticoides se documentó que tenían contusiones alrededor de 9 cc de volumen en promedio, y los pacientes sin corticoide, en promedio, el volumen de la contusión era de 7 cc. Se ve que hay una reducción, ya se les voy a mostrar previamente, pero como resultado general de este estudio, se evidenció que hay una reducción del edema pericontusional en los pacientes que presentan o que se usó el corticoide y pasaron de un volumen de edema de 22 a 19 milímetros. Y los pacientes que no tenían corticoide, incluso ese volumen de edema aumentó de 11 a 15 milímetros. Esto lo podemos correlacionar en estas gráficas. Los pacientes en el eje de las Y vemos el volumen del edema, y en el eje de las X el tiempo. Pacientes que no recibieron terapia con esteroides, la tendencia de estos pacientes fue a aumentar el volumen pericontusional con un valor promedio entre 11 de ingreso y 15 posterior al análisis. Y los pacientes con esteroides, por el contrario, la tendencia fue a disminuir el volumen de edema pericontusional con un valor inicial de 22 y posterior de 19. Este estudio mostró significancia estadística con una P significativa,
diciendo que, asumiendo nosotros que imagenológicamente, por lo menos en las imágenes por tensor de difusión en la resonancia, la dexametasona disminuye el edema pericontusional. Ahora, no se puede extrapolar y asumir que esto tenga o no repercusión clínica en el paciente. Sin embargo, este uso de la dexametasona ya nosotros incluso como servicio lo hemos venido usando en los pacientes que alrededor del tercer o quinto día presentan un aumento del edema pericontusional, paciente que tiene una cefalea que es refractaria a los medicamentos, que no se controla con analgesia o tiene analgesia a tope, y en la imagen de control vemos que hay un aumento de ese edema, pues iniciamos el corticoide. No tenemos un estudio, sería una muy buena idea intentar realizar nuestra propia corte, pero digamos que tiende a ser una estrategia de manejo, una alternativa eficaz en el manejo de estos pacientes que tiene evidencia que lo soporta. Y fisiopatológicamente, como hablamos, también tiene un sustento teórico. Otro medicamento que se ha estudiado como nueva perspectiva en relación con las contusiones cerebrales son un medicamento conocido como pioglitazona, un agonista del receptor del PPAR gamma. Se ha visto que esto no se ha estudiado precisamente o no han habido estudios en humanos, pero sí en modelos murinos. Se ha demostrado que el efecto protector, neuroprotector de este medicamento se le atribuye a la mejoría de la función mitocondrial en relación con la regulación a la baja de este receptor, que es el NRLP3, que se ha demostrado que es un receptor responsable del aumento del edema y las vías inflamatorias. En el estudio que les voy a mostrar aquí adelante, lo que se trató de mostrar fue la mejoría de la función mitocondrial de los pacientes quienes iniciaron un tratamiento retardado con pioglitazona entre las 3 a 24 horas post-trauma. Aunque digamos que esto hay que analizarlo con detalle porque, como les digo, no tiene estudios todavía en humanos y se vieron o se ha relacionado en otros tipos de patologías, sobre todo patologías en el contexto de medicina interna. Se ha visto que los pacientes que usan pioglitazona pueden tener, o se ha reportado incluso cambios comportamentales asociados con el medicamento, pero pues hay falta de ensayos preclínicos en este tipo de medicamentos. Esta imagen es para demostrarles la disminución con respecto al uso de la pioglitazona. Aquí tenemos en el eje de las Y el receptor NLRP3 en distintos grupos. En el grupo knockout para el receptor, en el grupo de control y en el grupo de tratamiento. Y en la parte de abajo vemos que los modelos, los ratones que fueron a quienes se les aplicó la pioglitazona posterior a un trauma craneoencefálico, disminuyeron tanto en el paciente como knockout como en el grupo de tratamiento. Con pioglitazona disminuyó de manera significativa, que está representado por las barras grises, disminuyó de manera significativa el edema pericontusional y la función mitocondrial, que lo estudian con una proteína que es la beta-actina. Los pacientes que expresaron o expresan el receptor, no se ve una diferencia estadísticamente significativa en la función mitocondrial de las neuronas, con lo que incluso uno podría pues, concluir que tiene un sustento o puede ser, digamos que un punto de partida para poder estudiar en humanos si el uso de este medicamento es un factor protector para el aumento de las contusiones. En cuanto al tratamiento quirúrgico de estas lesiones, tenemos digamos que las indicaciones ya conocidas por la Brain Trauma Foundation describen cuatro indicaciones para el manejo quirúrgico de estas lesiones. La primera de ellas, una contusión que presente un volumen mayor de 50 cc en cualquier localización, o una contusión frontal o temporal de mayor de 20 cc de volumen en un paciente con un Glasgow de 6 a 8. Paciente que presente un deterioro clínico o que sea usuario de monitoría de PIC y presente valores altos refractarios al manejo médico,
podría considerarse un manejo quirúrgico. Pacientes con desviación de línea media mayor de 5 milímetros por el efecto compresivo de la contusión son pacientes que en teoría tienen indicación quirúrgica. Ahora hay un estudio que es el estudio más conocido en relación con el manejo quirúrgico para las contusiones, que es el Stitch Trauma, que es un estudio en el que se quiso comparar el beneficio o no del manejo quirúrgico temprano, definido como 12 horas posterior al trauma, versus el manejo médico conservador. Es un estudio que se hizo con 170 pacientes dentro de las primeras 48 horas del trauma. Estos pacientes tenían como criterio de inclusión no tener más de 2 contusiones, y las contusiones por definición tenían que tener más de 10 cc de volumen. En este estudio, como criterio de exclusión, pacientes con hematoma subdural o epidural quirúrgicos, porque el objetivo de esto era, digamos que atribuir los efectos del manejo quirúrgico propiamente a la lesión de la contusión. ¿Cuáles fueron los desenlaces que estudiaron en el Stitch Trauma? El goce a los 6 meses, viendo los desenlaces favorables y no favorables, y la escala de Rankin. Como caracterización de la población, población entre 16 y 83 años, con una mediana de 50. El mecanismo de trauma más importante fueron los accidentes de tránsito, seguido por las caídas. El 73% de la población fueron mujeres, y el 98% de los pacientes antes del trauma craneoencefálico presentaban un ranking de 0 o 1. En cuanto a la población discriminada por la escala de coma de Glasgow, la población más frecuente fueron los pacientes con un trauma craneoencefálico moderado, definido con un Glasgow entre 9 y 12, seguidos de los pacientes con trauma craneoencefálico leve, con un 42%, y la población de Glasgow con un Glasgow menor a 8 como un trauma craneoencefálico severo fue alrededor del 12%. Las características del hematoma en estas poblaciones: en los pacientes que fueron llevados a cirugía temprana, el volumen medio o la mediana del hematoma fueron alrededor de 25 cc, y los pacientes que fueron llevados a tratamiento conservador, pacientes con una mediana de 23, con valores entre 15 y 32. La localización del hematoma, digamos que muy parejo la localización entre el lóbulo temporal y el frontal, menos común en el lóbulo parietal occipital. Casi el 50% de las lesiones se presentaban en el frontal y el 50% en la región temporal. Como resultado inicial que evaluaron como pronóstico favorable y no favorable, en términos de porcentaje, el 30% de los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico temprano tuvieron un resultado no favorable a los 6 meses, y el 52% que fueron llevados a manejo quirúrgico temprano tuvieron un resultado no favorable. En cuanto al manejo conservador, muy parejo, entre el 40 y 45% de estos pacientes con resultados favorables y no favorables. En el análisis final se muestra que no hay una relación significativa, no hay una diferencia estadísticamente significativa para los pacientes que fueron llevados a cirugía temprana o a tratamiento conservador con respecto al pronóstico. Sin embargo, cuando se analiza la mortalidad de estos pacientes, los pacientes que fueron llevados a cirugía temprana, el 70% a los 6 meses de esta corte estudiada están vivos a los 6 meses. Comparado con el 57% de los pacientes que fueron llevados a tratamiento conservador. Hay un aumento aquí en los pacientes fallecidos, en quienes fueron llevados a un manejo inicial conservador. Esto muestra una significancia estadística, quiere decir que estos pacientes que son llevados a manejo quirúrgico temprano tienen menor mortalidad a 6 meses comparados con los que se lleva a manejo conservador. Sin embargo, como vimos previamente, pues esto no se traduce en que haya una mejoría o no en el pronóstico de estos pacientes. Aquí en la curva de Kaplan, pues demuestra que los pacientes que fueron llevados a cirugía temprana tienen mayor probabilidad de sobrevivir que los pacientes que son llevados a manejo temprano conservador. En cuanto a la escala, al goce, a la escala extendida de resultados, vemos que los pacientes que fueron llevados inicialmente a manejo quirúrgico
temprano, que es la primera columna, tienen mayor, digamos que ya discriminado por goce específicamente, tienen mayor o mejores desenlaces que los pacientes que tienen o que fueron llevados a manejo conservador. Y lo mismo con la escala de Rankin. Como conclusión final de este estudio, si vamos a comparar los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico temprano versus los pacientes que fueron llevados a manejo conservador, en general vemos que hay una heterogeneidad, digamos que bastante baja, y cuando vemos en el forest plot, digamos que ninguno de estas subpoblaciones de pacientes con Glasgow se favorecen o digamos que pensaría uno que pueda favorecerle más la cirugía que otros, porque todos cruzan la unidad, no tienen una significancia estadística. Sin embargo, sí hay un fuerte argumento para pensar que los pacientes con un Glasgow entre 9 y 12 pudiesen tener una mayor, digamos que un mayor beneficio en el manejo quirúrgico comparado con los pacientes con Glasgow 8 o los pacientes que tienen 8 o menos o los pacientes con trauma leve. Entonces, como conclusión, podría uno pensar que los pacientes con Glasgow entre 9 y 12 se benefician más de un manejo quirúrgico temprano que el resto de pacientes. Este estudio del Stitch Trauma es un estudio del 2015, ya hace 10 años. Hay un estudio que, digamos que con los mismos participantes o algunos autores de este estudio anterior, en el 2023 hicieron un estudio específico para mirar si los pacientes se beneficiaban o no de manejo quirúrgico temprano. Que es este estudio del Center TBI, un estudio de una cohorte prospectiva multicéntrica de 367 pacientes, todos mayores de 18 años con una evolución de trauma menor de 48 horas. La intervención, 160 pacientes para manejo quirúrgico temprano, definido como menor de 12 horas, y 207 pacientes que fueron evaluados para manejo conservador inicial. Digamos que la asignación de estos pacientes es propiamente por criterio del grupo de neurocirujanos, y eso se ve correlacionado con que los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico temprano fueron pacientes que por media tenían un Glasgow más bajo que los pacientes que fueron llevados a un manejo conservador. Los desenlaces a mirar en este estudio fueron el goce a los 6 meses, la mortalidad hospitalaria, la estancia hospitalaria, el fallo a tratamiento definido como reintervención en los casos de los pacientes con requerimiento de manejo quirúrgico temprano y como requerimiento de manejo quirúrgico en los pacientes que de manera inicial fueron seleccionados para el grupo de manejo conservador. En cuanto a la población de este estudio, muy similar la edad de ambos grupos. Ya como comentamos previamente, los pacientes que requirieron manejo quirúrgico tenían un Glasgow o una severidad del trauma mayor. Para comentar aquí lo que hablamos previamente, por ejemplo, pacientes con lesiones asociadas como por ejemplo hematoma epidural o hematoma subdural, fueron, digamos que más propensos a requerir manejo quirúrgico. Esta es una diferencia de este estudio con respecto al Stitch. El Stitch eliminó los pacientes que requerían o que tenían hematomas subdurales y epidurales quirúrgicos. Este estudio no discriminó este tipo de pacientes. Pacientes con compresión de cisternas basales más propensos a tener a manejo quirúrgico, y los pacientes que presentaron mayor progresión de la contusión fueron llevados a manejo quirúrgico. Resultados de este estudio, estos 4 principales: el goce a los 6 meses, la mortalidad intrahospitalaria, el fallo al tratamiento y la estancia hospitalaria. En general, en ninguno hubo diferencias significativas, a pesar de que, digamos que en los valores relativos pudiese uno pensar que los pacientes que fueron a manejo quirúrgico, por ejemplo, en tema de mortalidad, tuvieron menos mortalidad que los que fueron llevados a manejo conservador. Lo mismo el goce a los 6 meses. Aquí es específico los pacientes que fueron clasificados o que el resultado fue el fallo al tratamiento, que fueron los pacientes llevados a manejo conservador. A destacar que este 7% de pacientes que requirieron una reintervención no, sino un manejo quirúrgico, a pesar de ya haber sido clasificados en el grupo del manejo conservador,
fue una muestra de 14 pacientes. Estos pacientes, estos 14 pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico tardío, tuvieron el peor pronóstico de toda la serie de casos. O sea, inicialmente fueron clasificados como manejo conservador, pero fue necesario operarlos. Fueron los pacientes que tuvieron menor goce de toda la población estudiada. Ahora, si estudiamos específicamente de este estudio qué pacientes pudiesen favorecerse de un manejo conservador de manera inicial, podemos ver que los pacientes con trauma craneoencefálico leve pudiesen beneficiarse de un manejo quirúrgico, de un manejo médico conservador, así como los pacientes con volúmenes de contusiones menores de 33 cc. En cuanto a qué pacientes podría uno pensar que tienen una mejor respuesta al manejo quirúrgico temprano, esto se correlaciona bastante con los resultados del Stitch trauma, a pesar de que en ese estudio no hubo significancia estadística, en este sí. Los pacientes con un Glasgow entre 9 y 12 tienen un OR favorable para el manejo quirúrgico temprano. Así también como los pacientes con hemorragia traumática aislada tienen mayor, digamos que mejor beneficio en el manejo quirúrgico temprano, así como los pacientes que tienen un volumen de lesiones mayor de 33 cc. Las conclusiones de este estudio, entonces, el manejo quirúrgico temprano no se asoció con una mejoría del estado funcional de los pacientes, sí con la mortalidad, pero no con el manejo quirúrgico, la mejoría funcional, excepto en los pacientes con un Glasgow entre 9 y 12, en los cuales uno podría pensar que se favorece un manejo quirúrgico temprano en los contextos donde hay una contusión o una hemorragia traumática sola. Y el manejo quirúrgico temprano mostró mejores desenlaces en pacientes quirúrgicos con contusiones mayores de 36 cc. Entonces, digamos que esto podríamos extrapolarlos al contexto de nuestros pacientes. Un paciente con una contusión de por sí de buen volumen, ya definida como en este estudio 33 cc, pero recordemos que la brain trauma tiene otros valores, que esté entre un Glasgow entre 9 y 12, podríamos pensar que se beneficia de un manejo quirúrgico temprano. Ya para finalizar, las complicaciones que pueda presentar esta entidad son bastantes. De hecho, se dice que las contusiones cerebrales, como hay una pérdida irreversible de tejido, pues dejan una alta carga de bimortalidad. Y en cuanto a la morbilidad, las complicaciones más frecuentes que traigo a colación son la presencia de convulsiones, la presencia de hidrocefalia, la discapacidad severa, un estado de coma persistente y esta no, tal vez parece no tan severa, pero y tal vez subdiagnosticada, que es la anosmia postrauma en relación con las contusiones frontales basales. Otras complicaciones presentes en este tipo de entidades, la pérdida de años de vida deja al paciente con una discapacidad severa, lo que disminuye la funcionalidad. Las alteraciones cognitivas como problemas en la atención o problemas en la memoria, trastornos de personalidad, sobre todo esto relacionado con los síndromes frontales, dependiendo de la localización de la lesión. El estrés postrauma y las complicaciones relacionadas con el manejo quirúrgico de los pacientes. Como conclusiones, pues es importante reconocer la fisiopatología y las bases moleculares de las contusiones cerebrales, porque vemos que conforme se reconoce y se conoce más de esta fisiopatología, podemos guiar el manejo médico de nuestros pacientes e incluso comprender la importancia de nuevas terapias para manejarlas. Es importante identificar qué lesiones pueden progresar y qué factores nos van a decir que un paciente puede progresar el tamaño de la contusión, y eso se traduce en el manejo que yo voy a hacer del paciente o en la vigilancia que voy a tener del mismo. Y por último, pues es clave establecer qué pacientes, como ya lo vimos con los últimos dos estudios, se pueden beneficiar de un manejo quirúrgico temprano comparados con los pacientes que voy a dejar en un manejo médico conservador. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Kilian. Chévere como enfocó la charla, me gustó bastante. Felicitaciones. Eh, digamos que nos repasó bastante los estudios del manejo
de la progresión de las contusiones, ¿no? Que es lo que a veces le preocupa a uno más. Pues en general, cuando uno se enfrenta a un paciente con trauma craneoencefálico, uno siempre tiene que ir, bueno, ¿para dónde va este caso? Y lo más determinante, por ejemplo, un epidural uno dice, ah, es que se rompe la arteria meningia media y entonces se sangra. O en los subdurales que se rompen las venas puente. Pero en cambio en las contusiones, pues no hay ningún vaso específico, sino que son puros capilares microvasculatura y entonces dependiendo de las condiciones del enfermo, seguramente puede progresar. No, yo les he mencionado también las personas de más de 70 años en los que el cerebro ya se vuelve como un vaso de vidrio y al caerse el paciente, que es lo más común las caídas, es como cuando se parte un madero y fácilmente se rompen en muchos pedazos y las contusiones progresan terriblemente. Entonces es la angiopatía amiloidea. Pero esas personas que sí vemos por ahí que toman licor, pero aunque usted el estudio dijo que no tomaba, no tenía en cuenta, pero pues obviamente que hay factores asociados al mismo, pues nos preocupan cuando nos enfrentamos a un paciente con este problema. Mm, Faltó, no sé, lo de pues ya lo hablamos la charla pasada sobre el ácido tranexámico, ¿no? No nos mencionó si se beneficiaban o no, o cuándo colocarlo para esta entidad en particular, porque uno dice, oiga, si progresa, pues se nos va a ir a cirugía y si le ponemos el ácido tranexámico, de pronto no sangre tanto. Pero entonces lo mismo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? De pronto, si el paciente eh, tenga más susceptibilidad a las trombosis venosas, etcétera. Pero bueno, eh, muy bien, están abiertos los micrófonos para más comentarios. Gracias. Doctor Zorro. Buenas noches. Felicitaciones, doctor Kilian. Muy buena charla, muy bien llevada, muy bien, buena ilustración científica. Eh, es decir, sí, o sea, hay derroteros bien importantes en trauma, en hematomas, en herida por arma de fuego, pero yo creo que en contusiones hay que jugar muy bien el ajedrez porque cada paciente es particular. ¿Sí? Inclusive los estudios no han mostrado que haya un beneficio al hacer una cirugía precoz en contusión versus no hacerla, porque a veces lo que vemos es, por ejemplo, que el paciente que llega al tunal o llega a los sitios de trabajo tiene contusiones pequeñas, pero lleva un paciente que lleva apenas 1 hora o 2 horas de trauma. Hay que esperar un poco la evolución porque uno puede exagerar la terapéutica. Por otro lado, desde el punto de vista médico, o sea, sí los estudios no confirman y todo, pero lo que hemos podido ver es que al colocarle esteroides de manera tardía a las contusiones, uno sí ve por lo menos una mejoría clínica en los pacientes, ¿sí? Inclusive acá se hizo un artículo hace como 2, 3 años sobre esteroides y contusiones. Y para terminar, en cuanto ya específicamente cuando uno decide operar la contusión, ¿qué hacerle? Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, si yo tengo un paciente con unas contusiones bifrontales y definitivamente requiero llevarla a tratamiento quirúrgico, lo que yo le hago a ese paciente es una craneotomía descompresiva, bifrontal. Procuro no meterme a las contusiones frontales de maneras bilaterales porque considero que se hace más daño si usted va y drena las contusiones de manera bilateral, ¿sí? Yo prefiero hacer una craneotomía descompresiva y dejar las contusiones para no tener unas alteraciones neuropsicológicas severas. Cuando es una contusión temporal derecha, puedo ser un poco más liberal y en las contusiones temporales izquierdas, si necesito drenar la contusión, mi recomendación es que siempre vayan basales, bien basales para evitar daños del lenguaje. Básicamente esos son los comentarios. Por último, siempre tengan en cuenta el monitoreo de PIC, ya sea si ustedes tienen dudas con el tratamiento médico o en los posquirúrgicos también nos ayudan bastante el monitoreo de PIC. Gracias. Pues, Buenas noches.
Sí, sí, buenas noches. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, siga. ¿Cómo están, profes? ¿Cómo les va? Hablan con Juan Camilo Salcedo, neurocirujano de la Universidad del Valle. Roté con ustedes en mi último año de residencia con el doctor Zorro en neurocirugía funcional y de epilepsia. Me le pedí que me invitara para esta charla porque justamente gran parte del escenario de práctica del neurocirujano recién graduado es el trauma. En Cali se vive mucho trauma y en el Tunal donde ustedes se encuentran también pues vamos a encontrar bastante trauma pues desafortunadamente por nuestro contexto de violencia en el país. Y este tema es muy importante porque como ya bien lo han dicho, a pesar de que la disyuntiva todavía existe entre el manejo conservador y el manejo quirúrgico temprano, eh, pues hay que individualizar mucho, porque casi nunca se cumplen todos los criterios que explicaban pues en el Stitch trauma y no conocía realmente el de Center TBI, pero llegaron como a las mismas conclusiones. No es estadísticamente significativo, siempre el ratio pasa uno, pero sí me parece elemental lo que decía el doctor Zorro en cuanto a individualizar al paciente con la PIC. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros trabajamos junto con el doctor Andrés Rubiano en la Clínica Valle Salud. El profe Rubiano es el presidente del capítulo de neurotrauma de la World Federation. Y lo que estamos haciendo con estos pacientes es que cuando llegan con un estado de la conciencia comprometidos, hacemos la medición invasiva y no invasiva de la PIC. Yo sé que la invasiva es compleja exigirla, sobre todo en el contexto del Hospital Tunal o del Hospital de Kennedy, porque va a ser complejo pues poder hacer un seguimiento adecuado, porque no se tiene el insumo, pero la medida no invasiva con el Doppler transcranial y la vaina del nervio óptico nos ha ayudado a tomar decisiones, sobre todo con pacientes que aunque no cumplen con el criterio del tamaño de la contusión o que esté por un Glasgow debajo de 8, clorina media por corrida a los 5 milímetros, sí nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo cuando aparece el edema vasogénico tardío. Nosotros también colocamos el esteroide, lo colocamos alrededor del cuarto o séptimo día, casi siempre lo estamos poniendo al cuarto día, sopesando el riesgo de infecciones, dada la aparición de los metaanálisis que habían comentado pues previamente y uno en curso que estamos realizando nosotros con una población bastante grande. Y en cuanto al drenaje, de acuerdo con el doctor Zorro, nosotros dentro de lo poquito que se ha podido hacer de craneectomía descompresiva bifrontal, y lo único que tiene todavía respaldo y sustento teórico, además de un edema cerebral difuso, es ese, las contusiones bifrontales que todavía no han mostrado de pronto una tendencia a mayor compromiso entre un hemisferio y otro. Pero no, les dejamos una franja de hueso en la mitad. No, no, eh, no seccionamos la voz, porque también hemos visto que hay mayor detrimento cognitivo en ese aspecto. Nada, felicitar a Killian, si se acuerdan de mí, yo sí lo recuerdo, por su primer año de residencia y darle las gracias a ustedes también nuevamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, doctor Salcedo. David Gómez. Buenas noches a todos, no sé si ahí me escuchan bien. Sí. No, profe, creo que se preguntó algo del ácido tranexámico. En su momento, cuando yo revisé el estudio más grande de contusiones y ácido tranexámico, solo involucraba 40 pacientes y encontraron que no se asociaba a disminución en el riesgo de sangrado a las 6 horas incluso posoperatorias, ni cambios en el manejo de la hemoglobina, ni cambios en el tamaño de la contusión. Entonces, por ahora, según el estudio con mayor evidencia, pues hasta lo que yo revisé en algún momento, no tenía evidencia del ácido tranexámico en contusiones. ¿Sí? Una de las explicaciones que encontraban era que el tamaño de la muestra era muy pequeño, eran como 30, 40 pacientes, y eso podía ser una explicación al por qué no encontraron esa asociación que sí se describía con el trauma como tal. No, pues muy buena charla. Felicitar a Kilian, me pareció muy interesante. No sé, me pareció raro porque en las mujeres hay un factor protector. De pronto habrá que revisar el estudio a ver si es que está sesgado por tener una menor población femenina que pues sufre este tipo de lesiones. Y ya. Alejandro. Buenas noches.
Me gustó mucho la charla, Kilian, lo felicito. De lo que he podido revisar, me parece que las contusiones es como una de las entidades traumáticas que más, por así decirlo, medicamentos vamos a poder emplear en un futuro, pues, por los picos de EMA que puede tener esta patología. Lo que usted revisó de pioglitazona me parece muy interesante. También había revisado rosiglitazona. Y otro medicamento que también se está comenzando a usar bastante son los, los que actúan sobre el receptor SUR1 de las sulfonilurias, uno la glibenclamida. Y es que ellos lo que han encontrado es, por ejemplo, en la fase de masogénico, ese receptor también está muy influenciado y ligado a la aquaporina 4. Entonces ha disminuido la fase de masogénico. Y ya se está haciendo en Colombia y están haciendo estudios sobre cómo la glibenclamida podría disminuir esa fase de más sobre las contusiones, y se lo presentaron en Neurocritical Care del año pasado. Entonces yo creo que junto con los corticoides va a ser otro medicamento que se va a comenzar a emplear con frecuencia. Ya como lo que quería agregar. Ah, bueno, y de la parte hormonal también quería agregar algo. También hay estudios con respecto a eso, que incluso mencionaron que como la testosterona puede ser un factor de riesgo, entonces incluso han hecho ensayos con la progesterona 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas durante 5 días. Y en esos estudios incluso ha demostrado disminuir la mortalidad a 30 días. Entonces, como que ahí sí hay un factor hormonal implicado en el desarrollo de las contusiones cerebrales. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que está muy bien ilustrado el tema y entonces ya... Ah, David Castillo quiere decir algo. Cuéntanos, David. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Pues, respecto a lo que dice Lucho, pues la verdad es que los estudios todavía están muy incipientes. O sea, hasta ahora el estudio de las sulfonilurias pues no ha demostrado mayor cosa. Incluso la metformina también ha sido utilizada para evitar la progresión hemorrágica en contusiones, pero la evidencia es muy no conclusiva y aparte pues dentro de los estudios se ha demostrado que han tenido que pararlo precisamente porque se presentan primero los efectos adversos de los medicamentos antes que se muestre como tal una mejoría, bien sea radiológica o clínica de los pacientes. Yo le quería hacer una pregunta a Kilian y era si, porque es que en algún momento cuando yo revisé este tema, hablaban que las soluciones hiperosmolares deberían estar proscritas en esta lesión y los autores de ese estudio, de ese artículo, porque no era un estudio como tal, hablaban de que al ser una solución hiperosmolar y al tener un daño capilar, pues al haber la fuga de una solución hiperosmolar, esto iba a aumentar como tal el edema pericondicional, como pues al poner una solución hiperosmolar en el cerebro y al haber un daño capilar, pues esto iba a hacer que se, por gradiente osmótico, esto iba a llevar a que absorbiera más agua como tal la contusión. No sé si de pronto él revisó algo de eso. No, específicamente lo que usted comenta fue lo que yo revisé, está debatido y discutido, pero un estudio puntual reciente no. Sí, porque eso me ha llamado a mí pues bastante la atención, porque pues uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? En el caso pues estoy puntualizando la charla porque pues hay diversos niveles de formación y pues qué puede hacer en el caso del médico general que se enfrenta a un paciente con contusión que presenta una progresión de la hemorragia y que el paciente pues se deteriora pues en el caso agudo y pues obviamente no todos los centros hospitalarios cuentan con neurocirujano presencial las 24 horas y pues me parece que pues las soluciones hiperosmolares pues podían presentarse como una ayuda, pero pues la verdad ese artículo siempre me pareció, siempre me ha dejado como ahí como con la duda de, bueno, ¿será que sí le beneficia o será que le estoy causando un daño al paciente? Pues sería una propuesta interesante bien sea para revisar la literatura al respecto o para hacer también nosotros un planteamiento de un estudio que pues pues no nos faltaría pues población. bueno, ya está muy bien ilustrado el tema. Yo creo que está avanzada la noche. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y continuaremos revisando temas de trauma. Hasta luego y descansen. Hasta luego, gracias a todos. Buenas noches, gracias.
Luego, buenas noches.